Bien, el trabajo es una cantidad escalar y que es igual al producto del desplazamiento por la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. La componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces, se puede calcular el trabajo siempre y cuando la componente de la fuerza coincida con la dirección del desplazamiento. Es decir, si una persona traslada esta caja desde el punto A hasta el punto B, se desplazó una distancia D aplicando esta fuerza F. Entonces, el trabajo W es igual al producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Si la fuerza, esto siempre y cuando la dirección de la fuerza coincide con la dirección del desplazamiento, ¿sí? En este caso la fuerza actúa en la misma dirección del desplazamiento. Pero ¿qué pasa? Si me ayudo con una cuerda y la jalo con esta fuerza, forma un ángulo con la horizontal θ, digamos. Entonces, en ese caso, tengo que calcular la componente en X de esta fuerza. Fx. ¿Sí? Para que actúe en la misma dirección del desplazamiento. ¿Sí? Entonces, el trabajo en este caso es a la componente en X por el desplazamiento. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento y por el coseno de θ. Porque F cos θ, recuerden que Fx es igual a F por el coseno de θ, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Listen. ¿Ya? O sea que el movimiento, si el objeto no tiene movimiento, no hay trabajo. Claro. Si el objeto no se desplaza, ¿sí? Tiene que, de ley, haber desplazamiento. Dos requisitos. Que exista una fuerza para que el cuerpo se mueva. Sí, o sea, por ejemplo, digo, yo me arrimo en una pared y la pared no se mueve, significa que no está realizando un trabajo. No hay trabajo, exacto. Ah, ya lo entendí, Liz. ¿Ya? Por ejemplo, esta personita, este muñeco, hace una fuerza para empujarle esta caja hasta el punto B. Y al efectuar esta fuerza, se desplazó esa caja a una distancia D. Entonces realizó un trabajo. La persona realizó un trabajo al mover la caja desde el punto A hasta el punto B. Entonces ahí tendría que multiplicarle también por la gravedad, me imagino. No. La fuerza, esta fuerza de empuje. ¿Sí? De empuje. Yo le estoy empujando. Nada tiene que ver la gravedad. Ah, ya, ok. Ya lo entendí, Liz. ¿Ya? Entonces realizamos, por cierto, además la unidad del trabajo es igual al joule.
Joules, sí. Al joule, ¿sí? Que se simboliza por J. Que es la cantidad de energía que se necesita para mover un objeto de un punto a otro, ¿sí? Sí, dice. Entonces, hagamos ejemplos. O sea, el resultado sería en joules o en newtons. Newton por metro, sí. Fuerza. El trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el trabajo, las unidades, es el joule, es igual a Newton por metro. La fuerza en newtons y pues la distancia en metros. Entonces, un joule es igual a un newton por metro. Ya, ok, listo. ¿Ya? Hagamos un ejemplo. Pongamos aquí datos. Dice, ¿qué trabajo realiza una fuerza de 60 newtones? Entonces, aquí tenemos la fuerza 60 newtons. Al arrastrar un carro a través de una distancia de 50 metros, cuando la fuerza transmitida por el manubrio forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces, gráficamente, ¿qué tenemos? Digamos que aquí está el remolque, la camioneta. ¿Sí? Es la camioneta, una grúa, digamos, y le quiere remolcar al carro que se quedó varado en la carretera. ¿Sí? Entonces, ¿qué trabajo está realizando la grúa? ¿Sí? Miren, esta es la fuerza que está ejerciendo el cable de la grúa. Y forma 30 grados. Entonces, ¿cuál es el trabajo si la grúa se desplazó 50 metros? Entonces, como requisito, la fuerza tiene que ser o tiene que tener la misma dirección del desplazamiento. Entonces, tengo que hallar la componente en X de la fuerza, es decir, Fx. Entonces, Fx es igual a F por el coseno de teta. Entonces, Fx es igual a 60, de una vez ya pongamos los datos, 60 por el coseno de 30 grados. De donde pues Fx es igual a 60
por el coseno de 30, 52. 52 newtons. Ahora el trabajo. Como ya tengo la componente en X de la fuerza por la distancia. Entonces el trabajo es igual a 52 por la distancia que es 50 metros. Entonces el trabajo es igual a 52 por 50. 2600. 2600. 2600 joules. Joules, sí. ¿Sí? Entonces, esa es la energía que se requiere para trasladar el auto 50 metros. ¿Ya? Veamos otro ejemplo con plano inclinado y que existe la presencia de una fuerza de rozamiento. Entonces, graficamos el plano inclinado. Tenemos una caja así mismo, un objeto que está ahí en el plano inclinado. Entonces el problema dice, una fuerza de 80 newtons mueve un bloque de 5 kilogramos. Entonces una fuerza de 80 newtons mueve un bloque de 5 kilogramos de masa hacia arriba por un plano inclinado a 30 grados. Entonces, 30 grados aquí. El coeficiente de fricción cinética es de 0.25. O sea, nu. Y la longitud del plano es de 20 metros. O sea, es decir, que desde este punto hacia arriba tiene 20 metros. Digamos hasta aquí, hasta este punto final. Calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. ¿Sí? Entonces, tenemos, como el bloque dice que debido a esta fuerza que estamos empujándole hacia arriba, el movimiento es en este sentido. Entonces, la fuerza de 80 newtones está aquí. Tiene 80 newtones.
Y como lo estamos moviendo hacia arriba, pues la fuerza de fricción se opone a ese movimiento. Entonces tenemos la fuerza de fricción hacia abajo. Una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Si yo subo si el bloque se desplaza hacia arriba, pues la fricción actúa en la dirección contraria. ¿Sí? Sí, listo. Ahí sería 80 por 30 grados. Ahora, vamos paso por paso. Entonces, la dirección de la fuerza coincide con la dirección del desplazamiento. ¿No es cierto? Sí. Entonces, el trabajo es igual a 80 por la distancia, 20 metros. Sí, porque, mire, coincide. El bloque se desplaza hacia arriba. 80 newtons. Debido a esta fuerza de 80 newtons. Y también coincide con la dirección del desplazamiento sobre el plano inclinado. Entonces, no hay que hacer ninguna descomposición de esa fuerza de 80 newtons directamente. Entonces, el trabajo es igual 80 por 20, 1600 joules. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo efectuado por esta fuerza. Ahora, el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo, antes de seguir, la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. ¿Sí? ¿Recuerda? Sí. Y la normal, pues, es la fuerza que actúa en forma perpendicular a la superficie de contacto. Esta es la fuerza normal. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que también necesitamos el peso también. El peso. Y para calcular la normal, pues necesitamos la componente del peso en la dirección. Entonces, necesitamos esta componente WY. Entonces, como en el eje, en este sentido, el cuerpo está en equilibrio, hacemos sumatoria de fuerzas en ese sentido y debe darnos igual a 0. Entonces, recordando en la unidad anterior, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, la normal menos el peso en Y es igual a 0. Entonces, la normal es igual al peso en Y esto es igual a M por G y por el coseno de teta. Este ángulo de aquí es el mismo de aquí. ¿Sí? Este 30 grados es este de aquí, que le pinté ahorita en azul. ¿Sí?
Sí, Liz. Entonces, M por G por el coseno de teta. Entonces, la normal es igual a la masa, ¿cuánto vale? 5. Por G, la gravedad, 10. Y por el coseno de 30 grados. Entonces, la normal es igual a 5 por 10 y por el coseno de 30 grados. 43. 43 newtons. ¿Ya? Ahora, reemplazo aquí. New vale 0.25. Por la normal, ¿cuánto salió? 43. Entonces, la fuerza de rozamiento, esto ya no me sirve. La fuerza de rozamiento es igual a 0.25 por 43, 10.75. Newtons. Una vez que tengo esa fuerza, el valor de la fuerza de rozamiento, calculo el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de esa fuerza de rozamiento es igual a menos. ¿Por qué menos? Porque actúa en dirección contraria al movimiento de la caja o del bloque. ¿Sí? Entonces es menos la fuerza de rozamiento por la distancia, por la misma distancia que recorrió el bloque. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos la fuerza de rozamiento, 10.75. Por la distancia, 20. La misma distancia. Si el bloque subió 20, pues la fuerza de rozamiento, el trabajo de esa fuerza de rozamiento también será por los 20 metros que recorrió, pues. ¿No es cierto? Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos 10.75 por 20, 215 julios. 200 joules. ¿Qué más? ¿Qué otras fuerzas también realiza trabajo? ¿Qué otras fuerzas? ¿Qué otra fuerza también actúa en dirección al desplazamiento? Nos falta el peso en la dirección del desplazamiento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa fuerza también realiza un trabajo. Entonces, nos falta por determinar la componente en X, pues, del peso. ¿Sí o no? Sí. Que está en color verde. Entonces, ya tengo la fuerza, el trabajo debido a la fuerza de 80 newtons. El trabajo debido a la fuerza de rozamiento. Nos falta por determinar el trabajo debido a la componente en X del peso. Entonces, voy a hacer aquí
Entonces, el trabajo, perdón, la componente en X del peso es igual a W por el seno de teta. Entonces, el peso, la componente, es igual a mg por el seno de teta. Entonces, la componente en X del peso es igual a 5 kilogramos por 10 y por el seno de 30 grados. ¿De dónde el peso? En X es igual a 5 por 10, 50 por el seno de 30. Seno de 30 es un medio. Y 50 por un medio es 25. 25 newtons. Sí, 25 newtons. ¿Ya? Ahora calculemos el trabajo. El trabajo. ¿Dónde? Pongámosle por aquícito, ya, en esta partecita. El trabajo debido a la componente en X del peso es igual a la fuerza, a la componente en X del peso por la distancia. Entonces, el trabajo debido a la componente en X del peso es igual a 25 por 20, a menos también, menos, porque actúa es igual a menos, este es igual a menos. Entonces, el trabajo de esa componente es igual a 25 por 20 menos 500, ¿sí, no? 2 por, ¿sí? Sí. Menos 500 joules. Entonces, el trabajo, ¿cuál es el trabajo neto? El trabajo total. Es igual a la sumatoria de los trabajos de cada una de esas fuerzas. ¿Sí? Entonces, el trabajo neto, el trabajo total. Vamos aquí. El trabajo neto es igual a la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. Tenemos 1600. Más. Tenemos el trabajo de la fuerza de rozamiento más. Más, como salió negativo, ponemos menos 215. Y más el trabajo de la componente en X del peso, que es menos 500. 500. Entonces, el trabajo neto es igual. Hago esa operación y tengo finalmente que el trabajo neto es igual a 1600 menos 215 y menos 500, 885 joules. Ahí es la ley de signos, dicen, más por menos, menos. ¿Sí? Ley de signos, más por menos, menos. Ya. Menos. Entonces, 1600
menos 215 y menos 500. Ya, listo. Y eso es todo. Hemos aprendido a calcular el trabajo en un plano, perdón, el trabajo debido a varias fuerzas que actúan en un objeto que se desplaza sobre un plano inclinado. Muy interesante esto, Liz. ¿Tú hasta aquí? Sí, Liz. A ver, ¿qué pregunta tiene? Por ejemplo, si yo cargo algo en la mochila y, ¿Ya? y camino, digamos, una cuadra, ¿estoy realizando trabajo o no? No, porque usted no está empujando nada. Mm, o sea, debo de ley empujar para que sea un trabajo. Exacto. Usted también. En cambio, si usted agarra su mochila desde el suelo, ahí está haciendo trabajo el peso de la mochila. Ay, ay, ¿Sí? ay, ay. Porque el peso está en dirección, en el mismo sentido que en este caso el movimiento vertical, digamos, de la mochila. Ya, Liz, ¿Sí? ya lo entendí. Ya lo entendí. ¿Quién se acuerda de ese ejemplo? Digamos, aquí está usted. Y aquí está su mochila. Usted desde este punto A, digamos, al punto B, la mochila se movió una cierta distancia de esta altura, digamos. ¿Sí? Entonces, esta mochila tiene un peso hacia abajo. ¿Sí? El peso de la mochila. El peso de la mochila. Y usted agarra la mochila y la alza hasta este punto B. Usted desplazó esta altura. Se movió la mochila a esta altura. Entonces, el trabajo del peso de la mochila es igual. La mochila se mueve hacia arriba, ¿sí? Pero el peso está en dirección siempre hacia abajo. Entonces es negativo, ¿sí? Ya, Liz. Igual a el peso de la mochila por la altura, ¿sí? Sí, Liz. Entonces digamos que el peso de la mochila es 10 newtons, ¿ya? Y la altura 50 centímetros, digamos, como 50 centímetros, 0.5 metros. Entonces, el trabajo que usted realizó, perdón, que realiza el peso de la mochila es igual a 10 por 0.50 es igual a 5 joules. Menos 5 joules. Menos aquí. Menos. ¿Sí? Sí, Liz. ¿Ya? Entonces, todo depende de la dirección en la que se mueve el objeto. Ah, ya. Ya la entendía. Ahora, si usted va caminando y usted ya cogió su mochila, va caminando hacia la derecha, por decir algo. Usted ya está cargando su mochila. Ya la mochila no hay ninguna fuerza en este sentido, no hay.
¿Sí? Sí, lice. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, lice, sí, ya lo entendía. Eso, perfecto. Entonces, todo depende de la dirección en el cual un objeto se mueva para que produzca trabajo. Ya, ok. Y que exista una fuerza, obviamente que el trabajo es igual a una fuerza por distancia. Listo, entonces, hasta aquí culminamos la clase de esta noche. Y pues que le vaya muy bien en su tarea. Nada Ya, más. lice. Igualmente, cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Su deber también, por cierto, vean. Ya le envío, lice. Ya hasta ahorita, hasta la fecha estoy esperando. Es que todavía no.